El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta tu programa, En Consecuencia. El espacio de la radio por internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Este es tu programa En Consecuencia. Ayer, sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy, más o menos 10 de la mañana, te presentamos este programa, En Consecuencia. El tema, bueno, de los más discutidos, de los más polemizados el día de ayer. Integración de mesa directiva de casilla, pero sin escrutadores. Y para hablarnos de este tema, está con nosotros nuevamente en este estudio, y nos da mucho gusto recibirlo, al maestro David Cetina Menchi. David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, estoy bien, muchas gracias. David, entrando al tema inmediatamente, ¿quién impugna? ¿Ante qué autoridad se queja? ¿Y qué impugna? Bueno, como antecedente tenemos que el partido político Morena viene a impugnar una sentencia que emitió la Sala Regional Distrito Federal de este tribunal. En esa sentencia, la Sala Regional Distrito Federal, con motivo de los juicios de inconformidad que promovieron el Partido de Trabajo y el Partido Acción Nacional, declaró la nulidad de la votación recibida en 7 casillas. Aquí, en el Distrito Federal. Aquí, en el 5º Distrito Electoral, en esta entidad. Eso es. Y quien ganó la elección en ese distrito fue el partido político Morena. Entonces, con motivo de esa nulidad de votación de esas casillas, Morena interpone recurso de reconsideración en contra de la sentencia dictada por la Sala Regional Distrito Federal. Entonces, originalmente es la queja ante la Sala Regional Distrito Federal de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí asiste, ¿quién es el Partido Acción Nacional? El Partido del Trabajo y el Partido Acción Nacional. Acción Nacional. Ante la resolución que emite la Sala Regional del Distrito Federal, ya quien viene aquí a la Sala Superior es Morena, el Partido Morena. Efectivamente. Ese es el caminito. Este asunto, David, marcado como SUB-REC 404/2015 y acumulado, y esto para quienes nos escuchan, nos hacen el favor de vernos y escucharnos a través de plataforma electoral, se inicia en el Distrito Federal, pero básicamente, David, ¿por qué? Bueno, mira, como te decía, lo que se impugna ahora a través del recurso de reconsideración es la sentencia de la Sala Regional en el Distrito Federal. Y la Sala Regional, con base en una tesis de jurisprudencia, declaró la nulidad de la votación recibida en la casilla 3844 básica, porque esa casilla se integró con el presidente y los secretarios, pero sin la concurrencia de los escrutadores. Esa tesis decía más o menos que si una casilla se integra únicamente con el presidente y el secretario y sin los respectivos escrutadores, debe considerarse que la votación se encuentra afectada de nulidad. Entonces, con base en el criterio de esta tesis de jurisprudencia, la Sala Regional
declaró la nulidad de la votación recibida en la casilla 3844 básica. Y entonces el partido político Morena no estuvo de acuerdo con esa nulidad y presenta su recurso de reconsideración ante esta sala superior, en el que básicamente hace valer como agravio que, dado que estuvieron presentes 3 funcionarios, el presidente y 2 secretarios, de acuerdo al principio de colaboración y distribución del trabajo que rige el funcionamiento de las casillas, bien podían entre los 3 realizar la recepción de la votación y el escrutinio y cómputo en condiciones de garantías de autenticidad en la recepción del sufragio. ¿Cómo debe estar, David, integrada una casilla para recibir la votación? De acuerdo con el artículo 82 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, podemos decir que una casilla para recibir la votación de manera tradicional se integra con el presidente, el secretario, 2 escrutadores y suplentes generales. Pero establece la ley que cuando sean elecciones concurrentes o se realice alguna consulta popular, entonces se integra con el presidente, 2 secretarios y 3 escrutadores. En el caso, en el Distrito Federal, como tú sabes, hubo elecciones concurrentes el día 7 de junio. Entonces, la casilla se debía integrar con un presidente, 2 secretarios y 3 escrutadores. Concurrente quiere decir que es elección tanto federal como local. Efectivamente, todos debemos recordar que aquí en el Distrito Federal, el día 7 de junio, se emitió el sufragio tanto por diputados federales como por jefe delegacional y diputado local a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Entonces eso, cuando existen el mismo día elecciones tanto federales como locales, le denominamos que hay elecciones concurrentes. Y entonces, en este caso, la casilla se debe integrar con el número de funcionarios que ya hemos precisado. El presidente, 2 secretarios, 3 escrutadores. Los escrutadores, básicamente, ¿cuál es su función, David? Mira, establece el artículo 82 y 84, 85 y 87 que básicamente durante la recepción de la votación, es decir, desde la apertura de la instalación, apertura de la casilla y cierre de la votación, las actividades preponderantes están encomendadas al presidente y a los secretarios. Y los escrutadores realizan actividades de mero auxilio que les encomienda el presidente. Entonces, en conclusión, durante la etapa que podemos denominar de recepción de la votación, la carga de actividades corresponde al presidente y a los secretarios. Y los auxiliares realizan actividades de apoyo o de auxilio. Pues resulta que en esta casilla que nos comentas, ¿es una o varias casillas? Es una casilla. En esta casilla no se completó, nada más estaba el presidente, 2 secretarios, según se dijo ayer en la sesión, y representantes de partidos, David, también. Ah, bueno. Mira, entonces, continuando con
con la respuesta a la pregunta que me formulaste, ¿cómo se debe integrar debidamente una casilla, verdad? Entonces, ya dijimos cuáles son los funcionarios que deben participar y también hay suplentes, ¿no? En este caso, también dice la ley que hay 3 suplentes generales. Pero, el día de la elección, hay circunstancias especiales, particulares, que impiden a algunos ciudadanos acudir a desempeñar esa alta función de funcionario de casilla. Porque es de ciudadanos, ¿verdad? Sí, todos los funcionarios que nos has mencionado, pues somos ciudadanos, podemos ser cualquiera de nosotros. Buen punto que señalas, que todos son ciudadanos que son capacitados, insaculados y designados al azar. Sí. No es que reciban un pago por reciban depender un del pago, INE, por ejemplo. o que voluntariamente vayan y decidan que ellos quieren desempeñar esta actividad, sino que hay todo un procedimiento de selección, capacitación y designación de funcionarios de mesa directiva de casilla. Pero por diversas circunstancias, muchas veces ajenas a la voluntad de los propios ciudadanos, el día de la elección no pueden asistir a la casilla que les corresponde a desempeñar la actividad de recepción del sufragio. Y entonces, ¿qué dice la ley? Que cuando no concurran los funcionarios y haya y tampoco los suplentes, entonces se debe invitar a los ciudadanos que están formados para emitir su voto para que integren la casilla. A los de la fila, a ver quién dice. A los de la fila. Pero también todos sabemos que los que acudimos a la fila, pues vamos a votar y tenemos otros compromisos y actividades. Entonces, también hay cierta imposibilidad de que haya espontáneamente ciudadanos que acepten ser funcionarios de casilla. Y además porque, como tú sabes, pues eso es prácticamente todo el día, ¿no? Desde sí. que acuden hasta las 6 de la tarde prácticamente que se cierra la votación y después continúan ellos realizando el escrutinio y cómputo. Y además, muchas veces ellos mismos en conjunto van a entregar el paquete electoral a la sede de los consejos distritales. Entonces prácticamente es emplear casi todo el día de la jornada electoral realizando actividades propias de funcionario de casilla. Y normalmente los que van a votar no están pensando en que se van a quedar ahí todo el día, sino que tienen otras actividades. Entonces, es un poco complicado todo esto, y entonces se da el caso, ¿no?, de que por diversas circunstancias la casilla tiene que funcionar con los funcionarios previamente designados y no cubrir el número que establece la ley, ni aún con la posibilidad de que sean designados los electores que están formados. Ni con los de la fila. Exactamente. Sí, pues tantos imponderables, ¿no? Y bueno, y entonces eso estamos. Y también la ley establece que los partidos políticos tienen derecho a designar representantes. Pueden estar o no. Ante cada mesa directiva de casilla. Desde luego, es un derecho. Normalmente la mayoría de los partidos designan representantes y la mayoría de los representantes asisten y están durante todo el día de la jornada electoral prácticamente vigilando que todo se lleve conforme a la ley. Eso es. Claro, ellos no pueden interferir y estar dando instrucciones. Ellos, si notan algo irregular, tienen derecho a presentar escritos de incidentes o escritos de protesta, y el secretario de la mesa directiva de casilla tiene la obligación de recibirlos. De tomar nota. De recibirlos. Ajá. Y bueno, y también
Si hay algún incidente durante el desarrollo de la votación, el secretario tiene la obligación de anotar ese incidente en la hoja de incidentes de la casilla. De la casilla, qué interesante. Entonces, tenemos que, mira, hay diversos principios como para garantizar la autenticidad y efectividad del sufragio, es que debe haber un mutuo control y vigilancia entre los funcionarios de la mesa directiva de casilla y con la presencia de los representantes de los partidos políticos que a su vez tienen el derecho de presentar escritos de incidentes y de protesta por alguna situación que ellos consideren, ¿verdad?, que es relevante hacer notar y que conste en el expediente de la mesa directiva de casilla. Vamos a escuchar estos promocionales, David, y enseguida continuamos contigo en tu programa En Consecuencia, integración de una mesa directiva de casilla, pero sin escrutadores, es el tema de este programa. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Continuamos en Consecuencia. Gracias por tu permanencia en esta frecuencia de Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta mañana con ustedes, con nosotros, el maestro David Cetina Menchi, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y pertenece él a la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, magistrada ponente de este asunto marcado como Subre 404, diagonal 2015 y su acumulado. David, en la primera parte del programa ya nos explicaste muy bien cómo debe estar integrada una casilla, quiénes impugnaron, de qué manera empezó este asunto a gestarse, en fin. Ahora, el proyecto de la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, ¿qué propuso ayer a los magistrados? Carlos, en el proyecto de la ponencia de la magistrada Alanís, básicamente se trató de evidenciar que el criterio que adoptó la Sala Regional y con base en una jurisprudencia que ya comentamos, pues ya era insostenible, ¿no? Era insostenible básicamente por dos razones, que como ya comentamos previamente, de acuerdo a lo que establece la ley, la función de los escrutadores durante la recepción de la votación, es decir, desde la etapa de la instalación de la casilla hasta el cierre de la votación, es de mero auxilio. De apoyo. De apoyo. La carga fuerte de actividades, como lo establece la ley, corresponde al presidente y a los secretarios. En este caso, dos. Entonces, en este caso, dos. Entonces, en el proyecto se detalla cómo de acuerdo a los principios de jerarquía, de distribución del trabajo y de colaboración que rigen el funcionamiento de la casilla, bien todas esas actividades las podían llevar a cabo el presidente y los secretarios. De manera que durante la etapa de recepción se garantizara la libre emisión del sufragio.
Y la seguridad del sufragio. Y con los controles de seguridad adecuados, porque ya dijimos, bueno, son 3 funcionarios y bajo la presencia de los representantes de partido, ¿no? Entonces, yo creo que, y la magistrada está plenamente convencida de que la ausencia de los escrutadoras durante la recepción de la votación en nada afecta la libre emisión del sufragio. Y también debemos tener muy presente que viene la otra etapa, la del escrutinio y cómputo. Una vez que se cierra la votación, entonces procede a realizar el escrutinio y cómputo de los votos. Y en condiciones normales, en esta etapa correspondería a los escrutadores realizar su trabajo, ¿no? Pero tenemos 3 funcionarios que lo hicieron, que estaban presentes en esa etapa y que, de acuerdo a los principios que hemos comentado, de distribución del trabajo, de colaboración, de jerarquía, bajo la presencia y supervisión del presidente, los 2 secretarios bien pudieron realizar las funciones que correspondían a los escrutadores. Entonces, ¿cómo puede pensarse que la falta de 2 escrutadores en la etapa del escrutinio y cómputo pudiera afectar el resultado de la votación? Siguen presentes las medidas de seguridad y de control. El trabajo de 5 lo hicieron 3 y muy bien. Y muy bien. Y efectivamente nos preguntamos, bueno, ¿y en qué se afectó la ausencia de los escrutadores? ¿En qué afectó la validez del voto mío, digamos? Del voto de los ciudadanos. Ajá. ¿En qué pudo haberlo afectado? Bueno, pudo haberlo afectado si hubiera habido algún incidente, alguna situación irregular, anómala, pero entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver si hubo algo, ¿no? Uh-huh. Y entonces acudimos a las actas. Como tú sabes, en la casilla se levanta un acta de la jornada electoral, en la que se hace constar todas las actividades, todo lo que sucedió desde la instalación de la casilla hasta el cierre de la votación. Y hay un espacio para anotar incidentes, ¿eh? Y además dices, si es necesario, hay una hoja de incidentes y marque cuántas hojas hay. Y no había incidente alguno durante el desarrollo de la recepción de la votación. Y después también nos fuimos al acta de escrutinio y cómputo. Igual tiene un apartado de incidentes y puede haber una hoja de incidentes, y no hubo incidente alguno. Y todos, ¿qué significa esto? Que se desarrolla de manera normal, tanto la recepción de la votación como el escrutinio y cómputo. Y además, como ya habíamos platicado, habíamos comentado, estuvieron presentes representantes de 4 partidos políticos. Y no hubo... y los partidos políticos tienen derecho a firmar bajo protesta las actas y pueden anotar firma bajo protesta. Y no hubo ninguna firma bajo protesta, todas firmas de conformidad. Sin quejas ni además, nada. Ningún escrito de incidentes, ningún escrito de protesta. Limpia la votación. Limpia la recepción y el escrutinio y cómputo. Entonces nos preguntamos, ¿en qué puede afectar la ausencia de los escrutadores? ¿En qué afectó? Y vamos a declarar nula la votación por la simple ausencia de los escrutadores, estando presentes 3 funcionarios. Entonces dijimos, no, bueno, y aquí viene un aspecto muy importante, que también en materia electoral rige el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.
¿Y qué significa que sean válidamente celebrados? Es que no tengan ningún vicio que de manera sustancial los afecte. Entonces también con base en ese principio se construyó el argumento de que la ausencia de los escrutadores en nada afecta la validez de la votación recibida en la casilla. Y entonces, con esta línea argumentativa se construyó el proyecto. Pero teníamos una tesis de jurisprudencia, sí, la 32, pero desde del 2002, sí, desde el 2002, cuyo rubro básicamente dice: escrutadores, su ausencia total durante la fase de recepción de la votación es motivo suficiente para considerar que la mesa de casillas se integró indebidamente. Y es motivo de nulidad. Como consecuencia de ello, la votación debía declararse nula. ¿Qué fue lo que hizo la Sala Distrito Federal? Que fue efectivamente que con base en esta tesis, la Sala Regional Distrito Federal declaró la nulidad de la votación recibida en la casilla 3844 básica. David, perdón que te interrumpa. Es común que en las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se aparten los magistrados de alguna de las tesis de jurisprudencia. Bueno, no podemos decir que no es algo común, pero sí es algo que sucede, y que sucede cuando hay circunstancias particulares que los órganos jurisdiccionales, no solo el tribunal, sino la Suprema Corte, también se han apartado de criterios jurisprudenciales. Y esto parte de la base de que los criterios que orientan las decisiones judiciales no son petrificados, no son de una vez y para siempre, sino que siempre puede haber algunas nuevas circunstancias, aspectos o nuevas reflexiones que hagan que se abandone o se interrumpa algún criterio jurisprudencial. Que yo recuerde, esto no es frecuente en el tribunal. Vamos, pero sí se ha dado. Sí se ha dado. Sí se ha dado. Y ayer se dio. Y ayer, en este caso específico, se vio la situación de que pareciera que esta tesis no debería de seguir rigiendo para la revisión de las irregularidades ocurridas en una casilla. Eso es. Por el tiempo del programa, David. Entonces, en esa casilla ganó Morena. Obviamente. Bueno, sí, en esa casilla ganó Morena, y Morena ganó la elección en el 5º Distrito Electoral del Distrito Federal para elección de diputados de mayoría Eso relativa. Tampoco se altera. No se altera. Como quedó. Entonces, pero lo trascendente de este caso es que se interrumpió un criterio que, a juicio de la magistrada ponente y con el consenso de los señores magistrados de la Sala Superior, se adoptó ayer. Y creo que la trascendencia de esta decisión implica que hay que privilegiar la emisión del sufragio y también, desde luego, ¿verdad?, privilegiar el voto pasivo, ¿no? Sí, respetando el voto de todos y cada uno de nosotros. Desde luego. David, no sabes cuánto agradecemos tu explicación. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana y decirnos, recordar, ampliar, con otras palabras, acabar de entender mejor qué fue lo que resolvieron ayer la magistrada y los magistrados. Es un honor, Carlos, participar en este programa y sobre todo para esclarecer o
dar difusión a estas decisiones judiciales en materia electoral que son tan importantes para la vida política del país. Eso, ese es el objetivo de este programa. En consecuencia, integración de mesa directiva de casilla sin escrutadores. El tema de esta mañana en este tu programa. Y la presencia del maestro David Cetina Menchi, a quien le agradecemos nuevamente el haber estado aquí, el habernos explicado. David, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, por tu invitación. Y gracias a nuestros ingenieros. Que estés muy bien. Un día después que haya sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, te presentamos este programa. En consecuencia, hasta entonces y muchas gracias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En consecuencia, el programa de radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. En consecuencia, transmitimos a las 10 de la mañana un día después de cada sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llámanos, tu opinión nos interesa. 5728-2300 o escríbenos en consecuencia @te.gov.mx. Gracias y hasta la próxima emisión.